Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial en el cual vamos a hacer un proceso de optimización para las personas que tienen algún disco de, bueno, una unidad de almacenamiento sólido, un SSD en su computadora. Esto ya podría considerarse como NVMe, que son estas tipo como memorias, NVMe, ahí está. Y son estas tipo como chips, memorias que se ponen en lo que son la tarjeta madre y también pues se considera un SSD, ¿no? También lo que son los M.2, que son parecidos pero no son iguales, tienen sus diferencias. También podrían considerarse pues los discos que se parecen más a lo que son los discos duros, ¿no? Que son como estas cajitas que también son SSDs, pero pues ya van un poco más lentos que los que vimos anteriormente. Estas son unidades de estado sólido, SSDs, y vamos a hacer uso de lo que es el comando trim. Aquí podemos buscar alguna referencia para que lo tengan pues más a consideración, y dice: un comando trim permite al sistema operativo informar a una unidad de estado sólido que los bloques de datos ya no se consideran en uso y se pueden borrar internamente. El propósito del comando trim es para mejorar la velocidad de los discos SSD y funcionalmente impulsar la lectura y escritura en general. Es como si activáramos una parte que el sistema operativo piensa que ya se está ejecutando, pero no, vamos a habilitarla. ¿Y esto para qué? Para que nuestros dispositivos SSD o unidades de almacenamiento sólido pues tengan una mejor velocidad en cuanto a escribir o leer datos, ¿no? Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar esto, vamos a ir a nuestro menú de inicio y le ponemos CMD o símbolo del sistema. Le vamos a dar donde dice ejecutar como administrador. Si no te aparece esta opción, le das clic derecho, ejecutar como administrador. Le das que sí a la ventanita que te aparezca y aquí tenemos, o aquí tengo los comandos para que pues si lo quieres copiar o no. Ahí está, déjenme muevo esto para que se vean pues los dos. El primer comando es fsutil behavior query disable delete notify. Ok, aquí está. Le voy a hacer un zoom o no sé aquí para que lo vean y lo tengan pues presente, o si no también se los podría dejar en la bandeja de los comentarios o de la descripción del video. Lo copiamos, pegamos aquí con el clic derecho y le damos enter. Nos van a aparecer estos dos y nos va a aparecer como menú deshabilitado, bueno, como igual deshabilitado, y los dos en 00. Eso significaría que ya está, pero para que se aplique vamos a tener que poner este comando, que es fsutil behavior set disable delete notify y espacio con un 0. ok, el 0 va a ser que pues lo deshabilite. Vamos a copiarlo, lo pegamos, déjenme lo copio otra vez porque no se copió bien. Borramos esto y lo pegamos, le damos enter. Y como ven, en lugar de que nos aparezcan dos, ahora ya nada más nos aparece uno. Esto quiere decir pues que ya está funcionando. Y en algún caso de que por X o Y razón presentes algún problema, o después de hacer este proceso te vaya mal el disco, bueno, tu unidad de estado sólido, pues hay una manera de revertir todo esto, ¿no? Vamos a hacer este mismo comando, el que acabamos de poner, pero en lugar de ponerle un 0 al final vamos a ponerle un 1. Esto significaría que lo estamos encendiendo. Vamos a deshacer lo que habíamos hecho por si alguna vez te dio un error después de hacer este proceso, ¿no? Pero bueno, con esos dos comandos que tengo aquí ya sería pues más que suficiente. También algo que te recomendaría hacer es deshabilitar esta opción en tu explorador, ¿no? Vamos a ir aquí a nuestro equipo, nuestra PC. Le damos clic derecho al disco local C, propiedades, herramientas, optimizar y desfragmentar unidad. Vamos a darle aquí en optimizar. Y aquí donde dice, vamos a ir a nuestra unidad C, que prácticamente es como donde se instala nuestro Windows y es como en donde suelen poner todo lo de un disco de estado sólido o una unidad de estado sólido. Así que le damos aquí, y si aquí nos aparece activar, pues significa que está bien hecho, mal hecho esto, ¿no? Aquí como ven tengo ejecutado que se haga una optimización, y esto pues prácticamente no está bien, ya que estás haciendo trabajar a tu SSD como si fuera una unidad de disco duro, y esto lo que hace es que se vaya más lento o que se vaya alentando conforme pasa el tiempo. Así que le quitamos esto de ejecución programada si es un SSD. Si es un disco duro, así déjalo como tal,
como está, como está. Le damos en aceptar. Y como ven, en mi disco local C, ahora sí ya me aparece desactivar. Esto significa que ya está y ya no tengo que moverla a nada más. Mis otros discos duros que aparecen aquí, estos sí son unidades de disco duro. Estos sí se los podría activar o los podría hacer, o lo podría venir a hacer aquí manualmente. Pero pues así te recomendaría que lo dejes en desactivar en caso de que tengas una unidad de estado sólido, un M.2 o un NVMe. De esta manera pues cuidarás un poco más lo que son tus unidades de almacenamiento y pues mejorarás un poco o alargarás un tanto así su vida útil. Y bueno, pues hasta aquí es todo en este video. Déjame saber en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.